Oración milagrosa de mañana. Agradece y descubre lo que Dios tiene para ti. Ahora era una mañana brumosa, el aire estaba cargado de un misterio palpable. En la pequeña ciudad de San Felipe, el rumor de algo extraordinario se esparcía como pólvora. Cuentos de milagros, visiones y un poder asombroso envolvían a los vecinos. Nadie podía escapar de la sensación de que algo divino estaba por suceder. Las campanas de la iglesia sonaban con una intensidad casi sobrenatural, llamando a todos a recoger sus miedos y deseos en un solo lugar. Carmen, una madre de familia, sintió un escalofrío recorrerle la piel. ¿Podría realmente esa oración cambiar su vida? Los susurros en la plaza hablaban de hechos insólitos: una anciana que volvió a caminar después de años, un niño que tras un llanto inconsolable, sonrió después de escuchar la oración. Ella apretó su pecho, sentía el nudo en la garganta, mientras su mente corría. ¿Y si esa fuerza sanadora podía tocarla a ella también? Era un rayo de esperanza en su mundo gris. Poco a poco, la noticia fue atrayendo a más personas. Un joven de ojos brillantes en la esquina decía que había visto un ángel en sus sueños, mientras una mujer de rostro cansado aseguraba que ese mismo ángel le había susurrado al oído que su hijo volvería a casa. Las palabras flotaban como mucha fe en el aire. Con cada relato, la energía se cargaba, elevando las expectativas. Pero en el fondo un oscuro secreto acechaba. ¿Todo era verdad? ¿O había algo más oculto en estos milagros? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Las caras se iluminaban de esperanza, pero un murmullo inquietante comenzó a hacerse más fuerte. La figura de un hombre encapuchado había sido vista en la cercanía, y algunos decían que él guardaba secretos que no deberían ser revelados. ¿Sería él el que traía la verdad o la perdición? Los corazones latían más rápido, el aire se volvió más pesado y las miradas se cruzaban, buscando respuestas. ¿Qué pasará en la próxima oración milagrosa? En el corazón de la noche, cuando la niebla se espesaba como un velo oscuro, Carmen decidió que no podía esperar más. Los murmullos del pueblo la habían invadido. Cada día las historias sobre el hombre encapuchado, que se decía poseía el poder de cambiar destinos, se volvían más aterradoras y fascinantes. Ella sabía que debía arriesgarse. Sus pies, guiados por una mezcla de temor y esperanza, la llevaron hacia la plaza. Al llegar, la escena era casi mágica, iluminada por velas que parpadeaban como pequeños ojos en la oscuridad. Las campanas de la iglesia resonaban, marcando un ritmo frenético que hacía eco en el pecho de todos. Carmen pudo ver cómo la gente se agrupaba, ojos fijos en el altar improvisado. En el centro un viejo rabino llamaba a todos a unirse en oración, su voz profunda reverberaba en el aire lleno de fe. Pero la inquietud en el ambiente era palpable, las sombras parecían moverse entre los asistentes, augurando algo que estaba por suceder. De repente, el hombre encapuchado emergió del fondo. Su figura era alta y delgada, sus pasos silenciosos. La multitud contuvo la respiración, todos esperaban que revelara los secretos que traía consigo. Carmen sintió un sudor frío deslizándose por su espalda, las manos le temblaban. ¿Qué quería de ellos? ¿Era realmente quien prometía resolver sus angustias, o algo más siniestro? El hombre habló. Su voz era suave pero poderosa, como el murmullo de un río oculto. Vengo a traer una revelación, pero a un alto precio. Para que la oración sea efectiva, deben abrir sus corazones y estar dispuestos a sacrificar algo. El milagro no es gratuito. Con esas palabras dejó caer su capucha, revelando un rostro que parecía una mezcla de dolor y determinación. Sus ojos oscuros y profundos absorbían toda la luz que los rodeaba. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Algunos retrocedieron, asustados por lo que podían interpretar como una amenaza. Otros se acercaron, ansiosos por comprender el significado de sus palabras. Carmen estaba paralizada, una mezcla de desesperación y curiosidad la mantenía pegada al suelo. ¿Qué podría estar dispuesta a sacrificar por un rayo de esperanza?
El encapuchado levantó una mano, y una energía indescriptible vibró en el aire. Carmen sintió como si un hilo invisible la uniera a él. ¿Quién está listo para arriesgarlo todo?, gritó, y su voz reverberó con una fuerza que sacudió a los presentes. Manos se levantaron, unos pocos valientes gritaban afirmaciones, mientras otros murmuraban sus dudas. Entonces, como si el universo escuchara la súplica colectiva, un destello de luz surcó el cielo, seguido de un trueno ensordecedor que hizo temblar el suelo. Los rostros se tornaron pálidos, y el viejo rabino cayó de rodillas, su expresión ahora reflejaba temor y asombro. Era una señal de lo que estaba por venir. Carmen sintió que el tiempo se detenía. La oración milagrosa había comenzado, pero ya no era solo una cuestión de fe. Era un dilema moral que la confrontaba con lo que verdaderamente valoraba. Estaba lista para enfrentar el precio del milagro. Entonces, una risa que no era de este mundo resonó entre la multitud. Un eco ominoso que prometía que nada sería igual después de esa noche y que los secretos de cada corazón serían revelados. ¿Qué se desataría en la mañana que siguiera a esta oración? La mañana llegó envuelta en una densa neblina, como si el cielo mismo cubriera la tierra en un manto de misterio. Carmen despertó con un nudo en la garganta, los ecos de la noche anterior aún resonaban en su cabeza. Un torrente de voces, risas y susurros siniestros llenaban su mente. Se sentó en la cama, su corazón latía desbocado. Mientras se preparaba, la urgencia que sentía parecía fraguarse con cada movimiento. La plaza había sido el centro de toda su inquietud, y ahora una fuerza invisible la llevó a salir de su hogar. La luz del amanecer apenas iluminaba los caminos empedrados, y el aire olfateaba a humedad y miedo. Carmen sabía que debía volver a aquel lugar, algo la atraía, algo que prometía respuestas, o posiblemente más preguntas. Al llegar a la plaza, se encontró con una imagen desoladora. El altar improvisado aún lucía las velas consumidas, algunas de ellas humeaban débilmente, convirtiendo el aire en un perfume de cera y tristeza. La gente había comenzado a congregarse nuevamente, pero sus rostros mostraban una mezcla de temor y expectativa. Algunos eran los mismos que habían levantado las manos anoche, ahora con miradas perdidas, como si la revelación del encapuchado hubiera tenido un costo que aún no podían calcular. Carmen se acercó a un grupo, donde una madre, con ojos rojos y cansados, sostenía a su pequeño contra su pecho. «No entiendo lo que ha sucedido, mi niño, él no habla. Desde anoche no ha pronunciado ni una palabra», sollozaba. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada persona en la plaza parecía haber perdido algo valioso, algo que había sido parte de ellos. Un estruendo repentino interrumpió sus pensamientos. Las campanas de la iglesia sonaron con fuerza, marcando un tono sombrío, y Carmen sintió que el eco resonaba en su pecho. Miró hacia el centro de la plaza y allí, de pie, estaba el hombre encapuchado. Había un aire de poder alrededor de él, un magnetismo que atrajo a la multitud hacia su figura. «Hoy es el día de la verdad», gritó con voz firme, y la multitud se quedó en silencio, como si un hechizo los envolviera. «Hoy cada uno de ustedes enfrentará la realidad de su sacrificio». La oración fue solo el comienzo, ahora deben estar listos para recibir lo que han entregado. Carmen sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. La angustia en los rostros a su alrededor se tornaba palpable. ¿Qué significaba eso? ¿Qué darían? Nadie parecía querer aceptar el desafío, pero al mismo tiempo, nadie podía mirar hacia otro lado. Un joven, que parecía estar al borde de quebrarse, levantó la voz. ¿Y si no queremos pagar el precio? ¿Qué pasa si no podemos? El encapuchado sonrió, pero la expresión era más una mueca que cualquier cosa. La elección siempre ha estado en sus manos. Pero recuerden, la falta de decisión también es una decisión. La tensión en el ambiente estaba a punto de romperse. Carmen sintió que el aire se espesoraba. Miró al encapuchado con la esperanza de encontrar una chispa de compasión, pero solo vio un vacío que la invadió. ¿Estaría dispuesta a arriesgar lo que quedaba de su familia, de su propia vida, por un milagro que podría no llegar nunca? Entonces un grito desgarrador resonó en la plaza, y todas las miradas se giraron hacia una mujer de cabello despeinado, que corría hacia el encapuchado. «Devuélveme a mi hija», gritaba, sus ojos desbordaban desesperación. La multitud quedó paralizada, como si el futuro de todos pendiera de un hilo. Carmen sintió una mezcla de piedad y miedo. ¿Qué secretos se revelarían cuando la verdad saliera a la luz?
Se dio cuenta de que lo que estaba en juego era mucho más que una simple oración. Y en ese instante supo que una decisión inminente cambiaría sus vidas para siempre. ¿Sería esta la última oportunidad de redención para todos? La angustia en la plaza se intensificó, convirtiendo el ambiente en una olla a presión. Carmen pudo sentir el sudor en su frente y el nudo en su estómago se apretó aún más. La mujer con el cabello despeinado, ahora a pocos pasos del encapuchado, parecía dispuesta a enfrentar cualquier cosa. «Devuélvemela», volvió a gritar, su voz cargada de una desesperación que hacía eco entre la multitud. El encapuchado la miró con una mezcla de curiosidad y desprecio. «¿Qué has perdido, madre?», preguntó su voz resonando como un trueno en la quietud tensa. La mujer cayó de rodillas temblando. «No me importa lo que tengas que hacer, solo tráemela de vuelta». Carmen sintió que las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos. La desesperación de la mujer, un reflejo de lo que ella misma sentía, una madre perdida, alguien que simplemente quería recuperar lo que amaba. Los murmullos de los presentes comenzaron a crecer, mezclándose con la angustia del grito, creando una atmósfera electrificada por el miedo y la impotencia. «Déjala ir», murmulló un hombre a su lado con voz quebrada. «No hay costo que pueda compensar lo que ha sufrido». El encapuchado alzó una mano, imponiendo silencio. «Cada uno de ustedes tiene algo que ofrecer, algo que puede cambiar el curso de esta situación», dijo, mirando a la multitud como un depredador que observa a su presa. «El precio del amor es alto, pero siempre hay una forma de pagarlo». Carmen observó la desesperación en los rostros que la rodeaban. ¿Cómo podía alguien pedir tanto? En ese momento el joven que había protestado antes levantó una vez más la voz. ¿Por qué tenemos que sacrificar lo que más amamos? Esto no es justicia. Siguió un silencio denso, pesado. Los ojos de la multitud se dirigieron al encapuchado, esperando respuestas. Pero él solo sonrió. A veces la justicia viene en formas que no entendemos. La vida misma es un sacrificio, y solo aquellos que están dispuestos a dar saben lo que significa vivir verdaderamente. El viento sopló con intensidad, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento. Carmen sintió su corazón latir furiosamente. Podía ver los rostros abatidos de quienes la rodeaban, y entre ellos, un pequeño grupo de niños, también con miradas perdidas, asustados, buscando respuestas que no existían. «¿Qué harías, Carmen?», se preguntó a sí misma. ¿Qué precio estarías dispuesta a pagar para salvar lo que amas? De repente, un niño pequeño se adelantó entre la multitud, recogiendo valor mientras sus amigos lo observaban. «Yo quiero ayudar», gritó, alzando su pecho pequeño. Había algo puro en su voz. Carmen sintió que su estómago se revolvía, la inocencia de un niño en medio de la oscuridad. El encapuchado se volvió hacia el niño, su mirada convirtiéndose en una chispa de interés. «¿Estás dispuesto a pagar el precio, pequeño? ¿Qué ofrecerías a cambio de un milagro?». El silencio se hizo aún más profundo. Carmen vio como el niño con temblor en la voz respondió: «Dame a mí en vez de ellos, yo puedo hacerlo». Un estremecimiento recorrió la plaza. La multitud, que antes había estado paralizada, comenzó a murmurar inquieta. ¿Qué acababa de suceder? Las miradas se cruzaron entre la madre y el niño, dos mundos colisionando entre la esperanza y el sacrificio. Carmen sintió que su pecho se apretaba. La atmósfera había cambiado de nuevo y con ello, las expectativas de un milagro flotaban en el aire. ¿Podría haber una salida a esta pesadilla? El encapuchado sonrió y en sus ojos había algo que lo hacía ver casi humano por un instante. «Así sea», dijo elevando la voz mientras la multitud contenía el aliento. «Pero recuerda, el precio que pagues será más de lo que imaginas». La plaza se llenó de murmullos en el aire pesado, pero Carmen no podía separarse de la escena. Algo se estaba cocinando, una decisión que podría cambiarlo todo. Y mientras los pensamientos giraban en su mente, una sola pregunta la atormentaba: ¿qué vendría después de este sacrificio? ¿Sería un camino hacia la redención o un abismo que devoraría todo a su paso? Y en ese preciso instante una sombra oscura se deslizó detrás del encapuchado, alterando el curso de los acontecimientos. Un nuevo temor se apoderó de Carmen. ¿Serían capaces de lidiar con las consecuencias? ¿Existiría un regreso de la oscuridad que, claramente, buscaba apoderarse de la esencia de su mundo? El aire se volvió denso y frío en la plaza, como si el mismo cielo estuviera conteniendo la respiración.
Carmen observó cómo el niño, a pesar de su corta edad, había desencadenado un cambio en el ambiente. Aquella valiente oferta, un sacrificio que nadie esperaba, se cernía como una nube oscura sobre la multitud. El encapuchado, ahora con una sonrisa casi siniestra, se inclinó hacia el niño. Interesante elección, murmuró, mientras su mirada se mantenía fija en el pequeño, los pliegues de su capa ondeando al viento. Pero dime, ¿qué sabes de sacrificio? Las palabras del encapuchado resonaron con una fuerza inquietante. Carmen sintió que la angustia en su estómago se convertía en pánico. ¿Por qué le hace esto a un niño? Pensó con el corazón en un puño. Había algo en la figura del encapuchado que despertaba no solo miedo, sino también una sensación familiar, como si el rostro que se ocultaba detrás de la capucha estuviera conectado con todos sus miedos más profundos. El niño, aunque tembloroso, mantuvo la mirada firme. Yo puedo ser valiente y proteger a los demás, respondió con una determinación que parecía inquebrantable. La multitud, antes dividida por el terror, se fue uniendo poco a poco en su apoyo. Algunos comenzaron a gritar «no lo hagas», mientras otros murmuraban oraciones mezcladas con el murmullo del viento. Carmen sintió que su propia voz se unía al clamor popular. «No. No te lo lleves», gritó deseando que sus palabras pudieran deshacer el oscuro pacto que se estaba formando. Pero el encapuchado levantó una mano, y un silencio profundo se cernió sobre la plaza, como si todos se hubieran sumergido en un mar de terror. ¿No comprenden? Cada sacrificio otorga luz a la oscuridad y cada vida, un precio a pagar, dijo con voz gélida. El niño no será el único en decidir. Todos ustedes, sí, cada uno de ustedes, será o parte de esta elección. Las palabras generaron un escalofrío colectivo. Carmen miró a su alrededor, viendo rostros de personas que habían olvidado el verdadero significado de la vida. Aquella escena, tan retorcida y surrealista, la abrumaba. La madre, aún de rodillas, seguía suplicando, pero sus ruegos se perdían en la tormenta de confusión y miedo. Carmen sabía que no podían permitir que esta locura continuara. Una chispa de rebelión comenzó a arder dentro de ella. No cederemos. No daremos nada a cambio de nada, exclamó, sintiendo que la adrenalina la impulsaba. Cada vida tiene su valor, y no estamos dispuestos a negociar con lo que no podemos recuperar. El encapuchado la miró, sorprendido, como si nunca hubiera considerado la resistencia que ahora brotaba de la multitud. La valentía a menudo llega de los lugares más inesperados, dijo, esbozando una sonrisa burlona. Pero sin violencia hay poco valor, y sin sacrificio, la vida carece de propósito. Mientras hablaba, la sombra que lo seguía se movió, un destello de luz en la oscuridad alrededor de él. Carmen sintió que su corazón latía con mayor fuerza, la esencia del miedo mezclada con una incomprensible esperanza. ¿Y si aquel instante se tornaba en un renacer, en una oportunidad para desafiar al destino que les había sido impuesto? ¿Cuál es su propósito?, preguntó ella, desafiante. ¿Qué busca al perderlo todo? Lentamente el encapuchado se acercó, la mirada fija en los ojos de Carmen, que parecían brillar con una intensa resolución. El propósito es revelarte la verdad que se oculta tras la ilusión de la vida. Su voz se convirtió en un susurro. ¿Y tú qué estás dispuesta a perder para descubrirla? La plaza quedó en silencio absoluto. Una tensión palpable se extendió entre ellos, donde promesas y amenazas se enredaban en el mismo hilo. Carmen sintió todo su cuerpo vibrar con la urgencia de una decisión inminente y en su pecho, una nueva pregunta emergió con fuerza: ¿qué era realmente lo que estaban dispuestos a sacrificar, y quién tendría el poder de controlar el destino de todos? Un escalofrío recorrió su espalda cuando se dio cuenta de que tal vez esa sombra escondida no era solo un espectador, sino alguien que había estado astutamente manipulando todas sus decisiones. ¿Podría ser este el verdadero enemigo que estaban a punto de desafiar? ¿Qué tal si todo lo que pensaban saber estaba a punto de ser desmantelado en un instante? La plaza, atrapada entre miedo y valor, aguardaba con ansiedad el desenlace. Pero en el fondo de su corazón, Carmen sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La oscuridad acechaba, y lo que podía desatarse en la próxima jugada podría cambiar sus vidas para siempre. La atmósfera seguía cargada de una tensión eléctrica, y el silencio era un grito ensordecedor. Carmen podía sentir cómo el sudor comenzaba a resbalarle por la frente, mientras el encapuchado mantenía su mirada helada.
Los murmullos de la multitud eran ecos distantes de preocupación y desesperanza, pero en su interior, la chispa de la rebelión ardía con más fuerza que nunca. ¿Qué estás dispuesto a perder, Carmen? Preguntó la voz interior que apenas se atrevía a susurrar. Miró al niño con su pequeño rostro lleno de determinación, y su corazón se volvió un puño apretado. Esa mirada le recordaba lo que siempre había querido proteger. La sombra detrás del encapuchado se movió de nuevo, susurrando como un viento maligno. Carmen se dio cuenta de que sus ojos seguían palpando cada rincón de la plaza, observando a los demás, buscando posibles alianzas en este juego macabro. No somos peones, somos personas, pensó. No puedo permitir que nos conviertan en sacrificios. Basta, exclamó alzando la voz. No permitiremos que juegues con nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un propósito, y no está en tus manos arrebatarlo. La respuesta del encapuchado fue un leve levantamiento de cejas, como si nunca hubiera visto tal desafío. ¿Y si el propósito que te otorgo es el único camino a la salvación? Respondió él con un tono provocador. Las sombras pueden contener verdades que no imaginas. Es solo cuestión de decidir lo que vales. Esa afirmación hizo que el mismo aire de la plaza se volviera más pesado. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, el miedo todavía reinaba, pero ahora había un nuevo matiz en el aire, la curiosidad. Carmen miró a su alrededor y vio la confusión en los rostros de la multitud. Nadie parecía saber qué camino seguir. Las promesas del encapuchado eran tentadoras, y el eco de sus palabras calaba hondo. No caigan en sus mentiras, gritó una mujer desde el fondo, su voz cargada de urgencia. No sabemos qué puede suceder si le hacemos caso. No podemos arriesgar a nuestros hijos. Pero mientras hablaba, muchos de los presentes empezaron a vacilar, sintiendo el peso de las decisiones que les habían sido impuestas. Carmen sintió que la lucha por mantener unida a la multitud comenzaba a desmoronarse. Debemos estar juntos. Debemos recordar lo que hemos vivido, dijo buscando el sostén de esos recuerdos. Recuerden la risa de nuestras familias y los abrazos que hemos dado en tiempos difíciles. No podemos permitir que un extraño decida nuestro valor. Un murmullo de acuerdo comenzó a formarse y el encapuchado se enderezó como si la resistencia de Carmen lo hubiera picado. ¡Qué emocionante! El valor de un grupo es a menudo más poderoso que la fuerza de un individuo. Pero resisten en el temor, y ese miedo solo alimenta a la sombra, respondió con frialdad. ¿Qué sombra? Hizo eco Carmen, su voz llena de desafío. Justo en ese instante la sombra se deslizó hacia adelante, revelando un rostro conocido que le sacudió la mente. Carmen se llevó una mano a la boca, el reconocimiento sacudiendo su ser. Era alguien que había jurado proteger, alguien cuyo recuerdo había guardado con celo. No puede ser, murmuró mientras la realidad comenzaba a resquebrajarse alrededor de ella. La multitud goteaba diferentes reacciones entre el desconcierto y la inquietud, pero nadie podía ignorar la revelación que les golpeaba a todos. Lo que ves, Carmen, no es solo un sacrificio, es el inicio de un nuevo orden, dijo el encapuchado, quien ahora parecía más una figura familiar que un mero antagonista. ¿Estás dispuesta a descubrir la verdad detrás de esta ilusión? La plaza, ahogada en un suspenso inquebrantable, se preparaba para la revelación que podría cambiarlo todo. ¿Qué sombras ocultas acechaban entre ellos? Y cuando Carmen finalmente miró a los ojos de la figura, comprendió que las decisiones de aquel día podrían sellar sus destinos de formas que nunca había imaginado. La hora del enfrentamiento se acercaba, un nuevo giro en la trama estaba en juego y cada corazón en la plaza latía en anticipación, esperando una respuesta que podría ser su salvación o su condena. ¿Podrían unirse lo suficiente para desmantelar la oscuridad que amenazaba con tragarse sus almas? ¿O se dejarían consumir por lo que siempre habían temido? Tan solo el tiempo lo diría. El aire vibraba con una inquietante mezcla de miedo y curiosidad. Carmen continuaba fija en la figura que había emergido de las sombras, incapaz de apartar la mirada. Era Abraham, su hermano mayor desaparecido hacía años, un fantasma de su pasado que se materializaba con un aura de oscuridad que le revolvía el estómago. Las palabras del encapuchado reverberaban en su mente, el principio de un nuevo orden. ¿Qué significaba eso para ellos? Abraham, con su mirada profundamente familiar pero fría, escaneaba a la multitud.
Su rostro estaba marcado por lo que parecían ser cicatrices emocionales, como si cargaras los secretos de todo un pueblo. Carmen, su voz era un eco vacío. He venido a liberarles. Hay una verdad que debemos enfrentar, un destino que no podemos evitar. La multitud se movía inquieta, algunos retrocedieron, otros se acercaron ansiosos, atrapados entre la esperanza y la desesperación. ¿Liberarnos de qué?, gritó un hombre en la primera fila. ¿De nuestros miedos o de nuestros seres queridos? Eres un traidor. Los murmullos crecían y el encapuchado sonreía ante el caos que apenas comenzaba a gestarse. Carmen sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Abraham, por favor, suplicó acercándose lentamente. No puedo creer que estés aquí, pero ¿es esto realmente lo que querías? ¿Qué te ha llevado a este lugar oscuro? Con un gesto de su mano, Abraham hizo que la multitud enmudeciera. Lo que vivieron, lo que perdimos, lo que nos hicieron. Es parte de la historia que debemos reescribir. El poder no está en ellos, está en nosotros. Pero debemos elegir aceptar la verdad, no huir de ella. Su voz era una mezcla de pasión y dolor, resonando en el corazón de muchos. ¿Y qué verdad traes?, susurró Carmen, sintiendo una lágrima resbalar por su mejilla. El sacrificio siempre fue la única opción, respondió Abraham. Pero hay un camino, uno que exige valentía y unidad, para usar ese sacrificio como el cimiento de nuestra fortaleza. La multitud parecía tambalear como una marioneta con hilos deshechos. Algunos compartían miradas de esperanza, otros simplemente se mantenían firmes en su miedo. El encapuchado dio un paso adelante, los ojos llenos de una mezcla de odio y admiración. Nada se hace sin sangre, dijo casi reverente. Pero si la sangre de un hermano puede ser el precio, ¿cuál es el valor de una vida? Carmen sintió como si el aire la aplastara. A su lado, algunas voces comenzaron a alzar la temperatura, respondiendo a la provocación del encapuchado. ¿Qué estaban dispuestos a aceptar en nombre de la libertad? No, Abraham, no podemos dejar que se interponga en nuestro camino, intentó razonar. ¿Y no deberías ser tú quien lidere, Carmen? La pregunta quedó suspendida en el aire pesado, invadiendo su mente. Aún así, el camino que se tenía que decidir no era solo entre liberarse o someterse, sino sobre qué verdad estaban dispuestos a enfrentar, y a qué costo. La multitud comenzaba a dividirse. Algunos se unían a Abraham, otros se mantenían leales al encapuchado. Carmen miró de un lado a otro sintiéndose cada vez más alejada, un puente entre dos mundos. Al final, la decisión no sería suya, sino de todos. Tenía que unirse a ellos, arriesgarlo todo, incluso si eso significaba enfrentar su propio miedo. De repente la imagen de su hijo se cruzó en su mente, su risa, sus abrazos, su futuro. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Carmen alzó la voz de nuevo. No seremos sacrificios. Seremos un faro de luz. Un grito de acuerdo resonó entre la multitud, pero el encapuchado frunció el ceño, enfadado por la unión que tan rápidamente empezaba a florecer. Las luces solo atraen a las cosas oscuras, Carmen, dijo, dejando caer una ominosa advertencia que hizo estremecer a todos. Y en el fondo de su mente Carmen comprendió que la batalla que comenzaba ese día era más que una lucha por la libertad. Era una guerra por el alma de todos, y a medida que dos fuerzas opuestas se preparaban para chocar, el destino de la plaza quedaba colgando por un hilo, a punto de tomar un giro. Impredecible, el plató de la batalla estaba listo. ¿Quién caería en la oscuridad y quién se elevaría hacia la luz? Carmen sintió que el sudor le empapaba la frente mientras un desenlace inevitable se concretaba, y sabía que un silencio aterrador precedía a cualquier batalla. La pregunta latía en el aire: ¿quién realmente iba a salir ganador en este nuevo orden? Un murmullo creciente comenzó a fluir entre la multitud, como un río desbordante que amenaza con arrasar todo a su paso. Las palabras de Carmen habían encendido una chispa de valentía en algunos, mientras que otros retrocedían, aterrados de lo que podría surgir de esa decisión. La tensión era palpable, como un cable de acero estirándose al borde de romperse. Abraham observaba con frío desdén el espectáculo que se desarrollaba. La verdad puede liberarnos, pero el costo será alto, advirtió, y su voz se alzó por encima del crujir de voces confundidas. Si realmente desean la libertad, deben estar dispuestos a pagar el precio. Mientras la multitud se debatía, un joven del lado de Abraham tomó la delantera. Estamos listos. Hemos esperado demasiado,
la hora de liberarnos ha llegado. Las palabras resonaron entre los presentes como un eco de esperanza y locura. El joven levantó su puño al aire pidiendo unidad, pero lo que obtuvo fue una mezcla de gritos de aliento y gritos de advertencia. «Te están manipulando», gritó una mujer que había sido amiga de la infancia de Abraham. «No puedes dejar que el pasado te controle. Eres su hermano». La confusión era un laberinto en el que todos parecían perderse. Un juego de sombras danzaba entre ellos, y la figura encapuchada comenzó a reír, como si se deleitara con el dolor y la angustia a su alrededor. «Un hermano», replicó el encapuchado con una voz seductora. ¿No debía ser él el protector de su familia? Miren cómo se ha convertido en su verdugo. La opinión sobre Abraham comenzaba a dividirse, y Carmen sintió que un trozo de su corazón se desgarraba ante las dudas. No se dejen engañar», imploró, alzando nuevamente la voz, su pasión resonando en la noche oscura. «Abraham no es nuestro enemigo. La verdadera oscuridad está en los que anhelan nuestro miedo, no en los que quieren enfrentarlo». Pero su súplica se escuchaba débil ante la creciente incertidumbre. Sin embargo, el encapuchado parecía alimentarse de la discordia. Se giró hacia Abraham, el desencanto iluminado en su mirada. «Tu sangre es el precio que deben pagar para llegar a la libertad, Abraham. ¿Estás dispuesto a sacrificarte?» La multitud contuvo la respiración. El silencio crecía como una tormenta oscura en el horizonte. Carmen sintió que su pulso se aceleraba. «No. No quiero sangre. Esto no es un sacrificio. Debemos unirnos, encontrar la verdad sin que nadie muera». Cuanto más intentaba elevar su voz, más crujía el ambiente a su alrededor, convirtiendo la esperanza en un eco distante. Los murales de la plaza parecían cobrar vida, narrando historias de tiempos oscuros donde el sacrificio de unos pocos no resultó en la libertad deseada. «La sangre no trae libertad. El amor y la unión son nuestra verdadera fortaleza», gritó, pero la multitud, atrapada en sus propios dilemas, se debatía en un feroz duelo entre la fe y la traición. Y justo cuando parecía que la batalla iba a estallar, un tono agudo rompió el ambiente tenso. Un niño pequeño apareció en medio de la plaza, su rostro iluminado por un brillo ardiente de inocencia. «Mamá, ¿por qué pelean? No deben. Debemos ser amigos». El poder de su pureza hizo que el aire helara, un instante de reflexión en medio de la tormenta. La multitud se detuvo, las miradas se desplazaban del encapuchado a Abraham, de Carmen al niño. Fue un grito de verdad en medio de tanto ruido que desestabilizó la furia. ¿Qué clase de futuro sería si la guerra ganaba? Un nuevo orden, ¿pero a qué precio? Pensaba Carmen, sintiendo el nudo en la garganta hacerse más intenso. Los murmullos se convirtieron en un torrente de conversaciones. Abraham vio a su madre en la mirada del niño, y algo dentro de él empezó a cambiar. «Tal vez haya otra manera», murmuró, y esas palabras parecieron causar un cambio en la atmósfera cargada de tensión. La batalla aún no había comenzado, pero un nuevo dilema emergía a través de la bruma del conflicto. Mientras los corazones se preparaban para decidir su destino, un gélido viento arrastró la sensación de que una tormenta aún más oscura se acercaba. Y en ese instante, cuando todo parecía a punto de romperse, la pregunta ineludible y aterradora resonó en la mente de Carmen: ¿pronto el amor sería suficiente para ganar, o el sacrificio aún aguardaba en las sombras? La oscuridad no había dicho su última palabra. ¿Qué vendría después? El silencio que había seguido al grito del niño fue profundo, casi sagrado, como si la plaza entera hubiera contenido la respiración. La visión de aquellos ojos llenos de inocencia evocó recuerdos atesorados por Carmen, momentos de risas, abrazos, promesas no cumplidas. Pero en ese instante también recordó el miedo generacional que había sido heredado, un miedo que ahora amenazaba con destruir todo. «Miren», empezó a hablar Abraham, su voz en un tono más suave, casi como un susurro. «La guerra no es el camino. Este niño suena como lo que aún no hemos sido capaces de desterrar de nuestros corazones». Carmen sintió que la desesperación empezaba a ceder ante una leve brisa de esperanza. Sin embargo, el encapuchado no había terminado. «Abraham, ¿te olvidas quién eres? ¿Un simple pasador de la verdad o un verdadero líder? Si no te sacrificarás, entonces nunca romperéis las cadenas que os atan». Sus palabras eran afiladas, como espinas que buscaban hendir la piel. La audiencia miraba con expectación, esperando que Abraham respondiera.
Quizás debamos redefinir nuestro sacrificio, dijo Carmen alzando su voz, sintiendo cómo, poco a poco, su poder regresaba. No se trata de un derramamiento de sangre, sino de construir un futuro juntos. El amor trasciende el odio. Podría ser el más poderoso de los sacrificios. Comenzó a sentir un creciente sentido de unidad entre los que aún la apoyaban. Algunos comenzaron a murmurar, otros a asentir, pero el encapuchado lanzó una risa entrecortada que resonó en el aire como un eco siniestro. Patético. Intentáis abrazar algo que no está destinado a vosotros. La oscuridad siempre reclamará su precio. En un abrir y cerrar de ojos, las luces de la plaza comenzaron a titilar, como si una fuerza desconocida se preparara para revelarse. Una sombra se deslizó, un rayo quebrando la conversación a su paso. De repente el aire se volvió pesado, y un frío sobrenatural se adueñó del instante. Abraham sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Carmen, debemos salir de aquí. Esta oscuridad puede que sea más que palabras. Aquellos que se alimentan de nuestro miedo están cerca. Las inquietantes visiones de sombras danzantes comenzaron a aparecer en las mentes de los presentes, un mágico juego de luces y sombras que reflejaba sus propios miedos. El encapuchado se acercó un paso más, sus ojos brillando con una luz oscura. ¿Qué tal si hizo que pagaran más que con una simple oración? ¿Qué tal si el precio real son sus almas? Este reto inesperado generó un nuevo murmullo, la multitud comenzó a dispersarse, fragmentándose en reacciones mixtas de temor y desafío. Carmen miró a Abraham, sintiendo que su conexión se fortalecía ante la adversidad. No podemos caer en la trampa, dijo sosteniéndolo por los brazos. Debemos unirnos, o toda nuestra lucha será en vano. Pero una sensación amarga de duda apareció. ¿Podían ellos, dos personas cansadas, realmente confrontar esta sombra que crecía cada vez más? El niño los miraba con ojos grandes, llenos de ternura. No se asusten. Digan que quieren ser amigos. La simplicidad de su declaración iluminó el ambiente, los corazones de algunos comenzaron a latir al unísono con una nueva energía. Era un latido de esperanza, pero la oscuridad ya había comenzado a murmurar entre la multitud. Amigos. ¿Realmente creen que el amor es suficiente contra lo que se aproxima? Una brisa fría arrastró consigo ecos de risas macabras y promesas rotas. La inquietud subió como una ola que amenaza con desbordar todo. El encapuchado se puso frente a Abraham, sus ojos destilando un brillo inquietante. ¿Estás listo para perderlo todo, Abraham? ¿Para descubrir hasta dónde llegarás por tu gente? La cuestión es clara, el sacrificio será el precio final, y no tiene precio. La revelación de su provocación empezó a recorrer la multitud como un veneno. Carmen podía sentir cómo el tiempo se contraía. La calma aguardaba en las sombras, pero la pregunta que se decía en sus corazones se volvía cada vez más urgente: ¿hasta dónde llegarían para encontrar la verdad entre la oscuridad, antes de que sea demasiado tarde? El futuro estaba por decidirse, pero la sombra aún se cernía sobre ellos, sedienta de poder. Sin embargo, algo en el aire prometía que una elección heroica estaba a punto de revelarse, lista para encender la chispa que podría pagar el verdadero costo de la libertad. Pero, ¿sería el sacrificio alguien a quien realmente aman? La luz del día comenzó a filtrarse a través de las nubes, como si el universo mismo ansiara otorgarles un último chance, un destello de esperanza en medio de la tormenta. Carmen sentía su corazón latir desbocado, una mezcla de miedo y determinación inquebrantable. El encapuchado, que había manipulado sus temores, ahora se erguía como un oscuro faro de exigencias. Pero había llegado el momento de decidir. No más sacrificios, gritó Carmen, empujando su voz hacia el centro de la multitud. ¿Qué costo estamos dispuestos a pagar por la verdad? El amor no exige sangre, exige unidad. La energía del grupo comenzó a cambiar, como el aire antes de una tormenta. Miró a su hermano, que ahora parecía dividido entre la luz que ella ofrecía y la sombra que lo había atrapado. Carmen, murmuró Abraham, su voz quebrada. He estado perdido tanto tiempo entre estas sombras. La lucha interna era evidente en su rostro. ¿Podría realmente elegir la luz? Carmen avanzó hacia él, acercándose hasta que sus ojos se encontraron. Solo juntos podremos hacer frente a esta oscuridad. Tú eres nuestra fortaleza. No dejes que el miedo te consuma.
Las palabras parecieron penetrar en los sentimientos de todos, creando un puente entre los que aún dudaban y quienes ya habían decidido luchar. La multitud comenzó a murmurar, voces de esperanza resonando entre la neblina. El niño, con su inocencia pura, exclamó una vez más: «Seamos amigos. No dejemos que este hombre nos separe». Sus palabras caían sobre el ambiente como un encantador hechizo, transformando la desesperación en determinación. Pero el encapuchado no se lo iba a permitir tan fácil. ¿Creéis que el amor es suficiente? Este lugar es solo un reflejo de la esencia de cada uno. Cada decisión, cada sacrificio. Lo que hay en ustedes es el verdadero campo de batalla. Su voz retumbaba, intentando sembrar la discordia. Algunos comenzaron a vacilar, pero otros, iluminados por la valentía de Carmen y por el niño, se aferraron a la esperanza. «No estamos solos», continuó Carmen. «Esto no es un sacrificio sino una elección. Elijo creer en lo que somos, no en lo que tememos. Ven, Abraham. Tú eres parte de esta luz». La cercanía entre ellos hizo que el pasado y el presente chocaran. Él sintió que la sombra empezaba a desfallecer, como una tormenta que pierde fuerza. «Estoy aquí, Carmen, estoy contigo», respondió Abraham, su voz más fuerte, más confiada. Y en ese instante la multitud pareció unirse. Los corazones resonaban al unísono, y el miedo, antes omnipresente, comenzó a desvanecerse. El encapuchado, enojado por la unión de ellos, gritó: «Lo que ven no es real. La verdad es la sangre que ha sido derramada por generaciones. ¿Qué están dispuestos a dar por ella?». «Estamos dispuestos a dar amor y a compartir la verdad sin dañar a nadie», respondió Carmen, su mirada firmemente fija en su adversario. «Hoy decimos basta a tu miedo. Hoy elegimos la luz». La plaza vibró con risas y lágrimas, cada acto de vulnerabilidad se convertía en un acto de valentía. Los murmullos crecían, encendiendo una llama que comenzó a asemejarse a una fuerza de unidad tangible. El encapuchado, completamente abatido por la evolución de la situación, emitió una risa baja y burlona. «Entonces veré hasta dónde llega su amor y cuán fuerte es su unidad». Y en un breve instante levantó las manos, invocando sombras que comenzaron a moverse como un torbellino a su alrededor, buscando devorar lo que estaba iluminado. Carmen sintió el aire cargado, la presión del temor luchando por regresar. Pero entonces alzó la vista al cielo, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a mirar por encima de las nubes. «Juntos. Gritemos por aquello que creemos, por lo que amamos. Porque antes de que caiga la oscuridad, siempre habrá una luz lista para enfrentarlo», y lo hicieron. Cada voz se unió a su grito, formando una onda de luz que comenzó a disolver las sombras. Las campanas de la iglesia sonaron con una intensidad que pareció romper el hechizo, resonando en el corazón de todos. En ese momento, Carmen sintió como el encapuchado dudaba, su control era un hilo frágil que se dispersaba como humo. «No más sombras», exclamó, y la multitud repitió. Finalmente, la figura encapuchada se desvaneció, atrapada por su propia oscuridad. La plaza fue envuelta en una luz cálida que abrazó a cada uno de ellos y, con ello, la sombra que había atormentado a San Felipe se despojó de su poder. Abraham volvió a estar con la familia que siempre había querido proteger y Carmen sintió que su corazón se abría, incluso en medio de las cicatrices. La mañana brumosa se disipaba, y la esperanza renacía. Se miraron entendiendo que su unión había cambiado todo. El amor, la verdadera fuerza, había vencido al miedo. La vida no era solo un sacrificio, era la conexión, el apoyo, el amor que siempre habían compartido. Carmen respiró hondo, sintiendo como los rostros ya no eran de temor, sino de determinación, de un futuro brillante por descubrir. Allí, entre risas y lágrimas, se plantó el germen de una nueva historia. Una historia donde el amor y la unidad siempre prevalecerían. Así, la plaza, vestida de luz, vio nacer un nuevo comienzo. ¿Y tú, estás listo para abrazar esa luz? Suscríbete ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El momento es ahora.